El día de hoy nosotros estaremos desarrollando los puntos más importantes sobre el teatro clásico francés. Nosotras somos Yagelis Ramírez y una servidora, Heli Zapata. Muy buenas tardes, mi nombre es Yagelis Ramírez y hoy les voy a estar hablando sobre el teatro clásico francés. Comenzamos con la introducción al teatro clásico francés, el contexto histórico y cultural. Panorama de Francia en el siglo XVII y XVIII. Francia, durante el periodo del absolutismo, experimentó un florecimiento cultural bajo el reinado de Luis en el siglo XIV después de Cristo. Este contexto político fomentó el desarrollo de las artes, incluido el teatro. Las influencias de la monarquía absoluta. Luis en el siglo XIV, conocido como el Rey Sol, promovió el teatro como una forma de consolidar su poder y exhibir la grandeza de su reino. Cultura de la corte. El teatro se convirtió en un espectáculo social esencial donde la nobleza asistía a representaciones como una forma de entretenimiento y reflejo de su estatus. Seguimos con la caracterización del teatro clásico francés. Definición: clásico. Se refiere a un teatro que sigue reglas estrictas, inspirado en la tradición grecolatina. Temas recurrentes: la razón, la moral y el orden dominan las tramas, reflejando las preocupaciones de la sociedad. Tres pilares de la dramaturgia. Se destaca la tragedia, la comedia y la tragicomedia, cada una abordando diferentes aspectos de la condición humana. Pasamos a la doctrina clásica, unidad y regla del teatro. Continuamos con la definición de las tres unidades aristotélicas. La primera unidad, llamada unidad de acción, se trata de que la obra debe concentrarse en una única trama, evitando sus tramas innecesarias. La siguiente unidad es la unidad de tiempo, que trata de la acción que se desarrolla en un solo día, lo que añade realismo y urgencia. Terminando con la unidad de lugar. La obra debe ocurrir en un único espacio físico, facilitando la concentración en la historia principal. Continuando con el tema de la verosimilitud y el decoro. ¿Qué es verosimilitud? Los acontecimientos deben ser plausibles y reflejar la realidad social de la época. El decoro se refiere a que los personajes deben actuar de acuerdo con normas morales aceptadas, lo que influye en el desarrollo de la trama. La influencia de la Academia Francesa. La Academia reguló las prácticas teatrales y contribuyó a la crítica literaria, estableciendo normas que los dramaturgos deberían seguir. Pasamos con el tema número 3 y último, que son los temas principales del teatro clásico francés. Empezando con el honor y la virtud. La obra dramática a menudo explora la tensión entre los deseos individuales y las expectativas sociales. El sentido del deber es un tema central, especialmente en tragedias donde los personajes deben tomar decisiones difíciles. El amor y la pasión. El amor se representa como una fuerza tanto sublime como destructiva, como se observa en las obras de Racine.
Molière aborda el amor desde una expectativa cómica, reflejando las relaciones y los enredos de la vida cotidiana. Ya por último, el poder y la autoridad. La relación entre los personajes y el Estado es crucial, demostrando el impacto del poder en la vida personal y social. Las instituciones como la familia y la monarquía influyen fuertemente en el desarrollo de la trama. Esa ha sido mi exposición, espero le haya servido de mucha ayuda. Muchas gracias por escuchar y los dejo con mi compañera que le continuará con este tema. Muy bien. Mi nombre es Helen Zapata, como ya mi compañera les mencionó al principio. Yo sé que a lo largo de esta exposición ustedes se han hecho la interrogante de cómo evolucionó el teatro francés, cómo se desarrolló dicha evolución, cuál fue ese legado que nos dejó el teatro clásico francés. Bueno, pues yo les voy a responder esas inquietudes en este momento. Se dice que el siglo VIII marcó un punto de inflexión en la historia del teatro, cuando la Ilustración, con sus ideales de razón, progreso y libertad, desafió los preceptos clásicos de unidad, verosimilitud y decoro. Se dice también que los autores de esta época comenzaron a experimentar con nuevas formas dramáticas, buscando una mayor libertad creativa y una representación mucho más realista de la sociedad. El surgimiento del sentimentalismo y el melodrama, con sus personajes un poquito más complejos y sus argumentos más emocionales, fueron contribuyendo al declive del teatro clásico. Pero a pesar de su aparente declive, el teatro clásico francés dejó una huella indeleble, inmemorable en la dramaturgia posterior. Sus principales aportes, como podemos ver aquí, fueron en la estructura dramática, en los personajes complejos, el lenguaje y temas universales. Las reglas clásicas de las tres unidades, las cuales son acción, tiempo y lugar, y la división de actos y escenas, proporcionaron una estructura sólida que ha sido adaptada y reintegrada a lo largo de la historia del teatro. Los personajes del teatro clásico, aunque a menudo son idealizados, pueden poseer una profundidad psicológica que ha servido de inspiración para dramaturgos posteriores. Por parte del lenguaje, este fue un poquito elevado y poético, ya que enriqueció el vocabulario dramático y estableció un estándar de excelencia lingüística. Los temas abordados por los dramaturgos clásicos franceses, como el amor, el honor, el poder y la condición humana, siguen siendo sumamente relevantes en la actualidad. Hablándose del teatro clásico francés, no podemos dejar pasar por alto un personaje sumamente importante, como lo fue Luis XIV. Este tuvo una gran influencia en lo que fue el teatro, ya que era sumamente consciente del gran poder que tenían las artes y la utilizaba como una herramienta para promover la grandeza y el control político. Muy estratégico de su parte. Desde su juventud, este mostró un gran interés en las representaciones teatrales, el ballet y también la ópera. Bajo su patrocinio, el teatro experimentó una gran expansión. Es tanto así que se consolidó en Francia como un centro cultural europeo. Este inició la Comédie Française en 1680, para ser exactos, convirtiéndose esta en la primera compañía de teatro nacional, un símbolo de la profesionalización del teatro. Y también en la arquitectura tuvo una gran influencia, porque
construyó y renovó varios teatros para adecuarse a la grandeza que tenía su corte. A lo largo del desarrollo del teatro clásico francés, se destacaron varios personajes que se pueden considerar como los grandes autores del teatro clásico francés. Entre ellos podemos discriminar a Pierre Corneille, Jean Racine y Molière. Pierre Corneille, con su obra principal Le Cid, trajo consigo innovaciones en la tragedia y las controversias con la academia. Jean Racine, por su parte, con su obra principal Feda, trajo consigo el destino trágico, la pasión y la fatalidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos al gran Molière con Tartuffe, el avaro, el misántropo. Esta contenía la crítica social y el uso del humor en la comedia. Ahora pasamos a hacer un breve análisis de las obras que son claves del teatro clásico francés. Como primera obra analizada tenemos a Le Cid de Corneille, un gran conflicto de honor y deber, una revisión de las reglas básicas. En segundo lugar tenemos a Feda de Racine, el destino trágico y la pasión destructiva. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Tartuffe de Molière, crítica social y el retrato de la hipocresía religiosa. Hasta aquí nuestra exposición. Si tienen alguna pregunta, sugerencia o aporte, ese es el momento.